¿Acaso el amor de Dios por ti disminuye cuando no puedes dar el diezmo? La respuesta de la Biblia puede impactarte. En este video, revelo la clave en Jesucristo que rompe la cadena de la culpa financiera y desata la generosidad que mueve los cielos. Ignorar esto es un riesgo para tu fe. Verifica ahora si estás suscrito y apoya este mensaje haciendo clic en Hazte miembro. Comenta de qué ciudad o país nos ves para que sintamos la fuerza de nuestra comunidad. No te conviertes en verdaderamente cristiano por pagar diezmo, salvación, contribución. Vamos a comenzar esta jornada desatando un nudo que, lamentablemente, ata el alma de mucha gente buena. Existe una especie de cadena mental que susurra una mentira peligrosa, la de que tu valor como cristiano, tu identidad en Jesucristo, está ligada a un porcentaje, a una contribución financiera. Vaya, qué engaño sutil y devastador. Necesitamos entender, de una vez por todas, que la Biblia no nos presenta un Dios que opera como un sistema de club por suscripción, donde pagas una tarifa para garantizar tu estatus de miembro. El punto de partida del Evangelio nunca fue ¿cuánto diste?, sino ¿a quién perteneces? La identidad del cristiano, según el Nuevo Testamento, se forja en la roca de la fe en Jesucristo, en el arrepentimiento sincero que genera una vida nueva, transformada por el poder de Dios. No tiene nada que ver con una tarifa religiosa. Piensa conmigo, de forma muy lógica y honesta. Si el diezmo fuera un requisito indispensable para ser un cristiano de verdad, la salvación dejaría de ser un regalo de la gracia de Dios y se convertiría en un producto que compramos en cuotas. Y esto, mi amigo, mi amiga, choca de frente con el corazón del Evangelio. La Biblia es clarísima en Efesios 2, 8-9, mostrándonos que somos salvos por gracia, mediante la fe, y esto no viene de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, vamos a poner esto en un tribunal de la vida real, para que sintamos el peso de esta verdad. Imagina por un instante a un hermano o una hermana que a causa de una crisis financiera terrible, desempleo, una deuda aplastante, o incluso por vivir bajo persecución en un país donde ser cristiano es un crimen, simplemente no puede contribuir con el 10%. La pregunta que resuena en el alma es, ¿Dios rechaza a esa persona? ¿El amor de Jesucristo por ella disminuye? ¿Su salvación queda en espera? Claro que no. Si la respuesta fuera sí, habríamos creado un evangelio de clases, un evangelio elitista, donde el acceso a la plenitud de la aceptación de Dios dependería de nuestra cuenta bancaria. ¿Y qué Dios sería ese? Ciertamente no el Padre revelado por Jesucristo. La verdad profunda que libera es que la verdadera señal de una vida espiritual vibrante no es el pago, sino el fruto. Es la obediencia que nace del amor. Es la santidad buscada en el día a día. Es la generosidad que desborda de un corazón agradecido, no de un corazón culpable. Una comunidad puede tener cofres llenos y al mismo tiempo un pueblo viviendo de apariencias, con el corazón lejos de Dios. De la misma manera, un seguidor de Jesucristo puede estar pasando por el desierto financiero, sin tener casi nada que ofrendar, y aún así ser un gigante en la fe, sirviendo, amando, orando y viviendo en integridad. El enemigo de nuestra alma adora cuando cambiamos el evangelio de la gracia por una hoja de cálculo de cobro, porque eso nos mantiene presos en la mazmorra de la culpa constante. La culpa es la moneda favorita de los sistemas de control, sean religiosos o no. Por eso, la aplicación práctica es directa. Dar es bíblico, es un acto de adoración, pero dar para comprar aceptación o para no perder la bendición es una alarma que está sonando alto. Esto revela que nuestro corazón aún no ha entendido la dimensión de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces, la invitación es a un cambio radical de perspectiva. Antes de preguntarte, ¿acaso Dios me acepta porque doy? La pregunta que libera es, ¿doy porque Dios ya me aceptó incondicionalmente en Jesucristo? El orden de los factores aquí altera completamente el producto espiritual. Una actitud nace del miedo, la otra, del amor y la gratitud. Es la diferencia entre ser un esclavo y ser un hijo amado. Y es por entender esta primera verdad que logramos ver con claridad cómo ciertos pasajes de la Biblia se usan fuera de contexto para mantener esta cadena en su lugar.
Y es precisamente sobre uno de esos versículos de lo que vamos a conversar a continuación. El diezmo bíblico era parte de un sistema de la antigua alianza, y no era una tasa universal simple. Mi amigo, mi amiga, vamos a sumergirnos ahora en una verdad que, para muchos, puede sonar como un trueno en cielo azul, pero que, en realidad, es como una brisa suave que libera el alma. Vamos a hablar sobre el diezmo como se presenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y mira, prepara el corazón, porque lo que descubrimos cuando miramos con atención es muy diferente al resumen de la ópera que escuchamos por ahí. La primera cosa que necesitamos entender es que el diezmo no era un simple botón del 10% que Dios instaló para funcionar en cualquier tiempo y lugar. Eita, para nada. Era una pieza clave dentro de un sistema gigantesco y complejo. Un verdadero ecosistema espiritual y social que Dios estableció para la nación de Israel. Piensa en Israel como una nación teocrática, es decir, gobernada directamente por Dios. En ese escenario, había un sacerdocio específico, el levítico, que no recibió herencia de tierra como las otras tribus. Y entonces, ¿cómo se sustentaban mientras se dedicaban integralmente al servicio en el templo? A través de una parte de los diezmos. La Biblia nos muestra esto, por ejemplo, en Números 18. Pero, calma, la historia no termina ahí. Había también el diezmo de los festivales, como vemos en Deuteronomio 14. El pueblo separaba el diezmo de sus cosechas y rebaños, y lo llevaba para celebrar delante de Dios en las fiestas anuales. Era un momento de alegría, de comunión, de abundancia. Imagina la escena. Familias enteras reuniéndose para celebrar las bendiciones de Dios, compartiendo lo que Él mismo les dio. Esto no suena como una tasa fría y obligatoria, ¿verdad? Era vida, era comunidad, era adoración. Y todavía hay más. Cada 3 años, otro diezmo era recogido y almacenado en las ciudades para cuidar de los necesitados. Los levitas que vivían por allí, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Vaya, qué cosa tan hermosa. Esto revela el corazón de Dios. Un Dios que se preocupa por la justicia social, que estableció un sistema para que nadie pasara hambre en su pueblo. ¿Te das cuenta? El diezmo no era solo dar el 10% en la iglesia, era el sistema de previsión, el fondo de celebraciones y el sustento del ministerio, todo atado en un pacto nacional que Dios hizo con aquel pueblo específico. Ahora, y aquí necesitamos mucha madurez en nuestra fe, ¿qué sucede hoy en día? Mucha predicación moderna toma solo un pedacito de este sistema, los 10% y listo, y lo arranca completamente de su contexto original. Es como tomar el motor de un coche antiguo, ponerlo en la sala de casa y esperar que te lleve al trabajo. No tiene sentido, y es de esta desconexión que nacen tantos abusos. Textos de la antigua alianza son usados como un contrato bancario con Dios. Si tú das, Dios está obligado a darte a cambio. Esto transforma la relación con un Padre amoroso en una transacción comercial fría. Nuestra fe en Jesucristo no puede reducirse a eso. La Biblia, especialmente en libros como Gálatas, nos enseña que nosotros, los cristianos, ya no estamos bajo ese sistema de la ley mosaica como forma de ser justos delante de Dios. Jesucristo cumplió la ley por nosotros. Nuestra justicia no viene de seguir rituales o reglas de la antigua alianza, sino de la fe en su sacrificio en la cruz. Por lo tanto, no se puede importar una pieza del sistema, el 10%, e ignorar todo lo demás, el sacerdocio levítico, el templo, los sacrificios de animales, y aún llamar a esto mandamiento universal de Dios para la Iglesia. Y es aquí donde entra el famoso texto de Malaquías 3, muchas veces usado como una verdadera arma espiritual. Malaquías estaba hablando directamente a la nación de Israel, que estaba siendo infiel a su alianza con Dios. El pueblo y los sacerdotes estaban robando a Dios al descuidar el sistema que Él mismo estableció. El granero, o la casa del tesoro, era un lugar físico, ligado a la estructura del templo, donde las provisiones eran almacenadas para sustentar a los levitas y el funcionamiento del culto. La pregunta que resuena en el alma es, ¿cuál es el granero hoy? ¿Y por qué, en tantos lugares, la interpretación de este texto se convirtió en justificación para salarios de celebridades, para la construcción de edificios lujosos y, lo que es peor, para un chantaje espiritual que atrapa a las personas por miedo?
Cuando devolvemos el texto a su lugar, la verdad de Dios brilla y nos libera. Una pequeña prueba de contexto que podemos hacer con amor es: si alguien usa Malaquías como una amenaza para exigir el diezmo, ¿acaso esa persona también está enseñando sobre la necesidad de guardar el sábado, de no comer ciertos alimentos o de seguir los otros cientos de leyes de la alianza mosaica como requisito para la salvación? La incoherencia queda clara. Esto no es para buscar pleitos, sino para traer luz y restaurar la pureza de nuestra fe. Y si el diezmo, en este modelo antiguo, no es la puerta de entrada o la regla de la vida cristiana, entonces, ¿qué nos enseña realmente la nueva alianza, sellada en la sangre de Jesucristo, sobre contribuir y ser generoso? Esa es la clave que abre una puerta aún más extraordinaria y que nos lleva directamente a nuestra próxima gran verdad. En el Nuevo Testamento, la regla es generosidad voluntaria, proporcional con alegría, no un porcentaje impuesto. Llegamos ahora a un punto que sinceramente es el corazón de nuestro viaje. Es aquí donde separamos al niño del hombre, espiritualmente hablando. Mucha gente tropieza en este asunto porque intenta encajar la lógica del Antiguo Testamento dentro de la nueva alianza que tenemos en Jesucristo. Y ahí, la cosa no cuadra. El tema es directo. En el Nuevo Testamento, la regla que Dios usa no es un porcentaje impuesto, sino una generosidad que brota de un corazón voluntario, que da con alegría y de forma proporcional. Vamos a sumergirnos en esto, porque entenderlo es liberador. Mira bien, el Nuevo Testamento no crea un vacío de contribución, como si ya no tuviéramos que preocuparnos por sustentar la obra de Dios o ayudar a los hermanos. Al contrario, la cuestión es que la lógica cambia completamente. Sale de escena el impuesto religioso, esa obligación que venía con un peso de ley, y entra la contribución que es fruto de un corazón agradecido y transformado. El apóstol Pablo, especialmente en su segunda carta a los Corintios, en los capítulos 8 y 9, dibuja esto con una claridad impresionante. Él no dice, ustedes tienen que dar el 10%, sino que establece principios divinos. Cada uno debe dar conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Percibes el giro? La motivación cambia del miedo al castigo al amor por la causa. Es una cuestión de espíritu, no de matemáticas. En 1 Corintios 16, él da un consejo práctico. El primer día de la semana, cada uno aparte una cantidad, según su prosperidad. Es decir, es algo organizado, constante, pero proporcional a lo que Dios te ha dado. Si en una semana la bendición fue mayor, tu generosidad puede reflejar eso. Si en otra el cinturón se apretó, tu contribución también se ajusta. Dios no es un prestamista celestial. Él es un Padre que conoce nuestra realidad. Ahora, seamos muy sinceros aquí. La Biblia, en especial en el Nuevo Testamento, nos llama a una verdad que puede ser al mismo tiempo incómoda y liberadora. Un cristiano de verdad, aquel que tuvo un encuentro genuino con Jesucristo, no se define por dar el 10% por miedo a ser maldecido. Vaya, eso sería reducir la obra de la cruz a una transacción comercial. El verdadero fruto de un corazón regenerado es la incapacidad de cerrar la mano ante la necesidad de un hermano o el avance del Evangelio. La diferencia es gigantesca. Hay gente que entrega el diezmo correctamente cada mes, pero continúa con el corazón egoísta, mezquino, sin amor al prójimo. Y por otro lado, hay gente que quizás no logra dar el 10%, pero es radicalmente generosa con lo poco que tiene, dividiendo el pan, el tiempo, la vida. Para Dios, ¿quién crees que está agradando más? Necesitamos romper este fetiche del número y volver al espíritu de la palabra. La iglesia primitiva, allá en Hechos de los Apóstoles, en los capítulos 2 y 4, es la prueba viva de esto. Su patrón no era una tasa, era vida compartida. Nadie pasaba necesidad, porque la generosidad era tan real que vendían propiedades para suplir las necesidades de la comunidad. Esto no era una ley, era el amor de Jesucristo en acción. Y cuando llegamos al caso de Ananías y Zafira, en Hechos 5, la idea es poderosa. Mucha gente cree que su pecado fue no dar todo, pero si lees con atención lo que Pedro dice, queda claro, el pecado fue la mentira, la hipocresía, el intento de comprar estatus espiritual, fingiendo una generosidad que no existió.
Pedro llega a decir, reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Esto refuerza que la ofrenda era voluntaria. El cristianismo no nació como un sistema de coerción financiera, sino como una comunidad de fe y verdad. Entonces, ¿cómo podemos probar nuestro corazón? Propongo un filtro simple, basado en la propia Biblia. Primero, ¿das por amor o por miedo? Segundo, ¿das para ser visto por los demás o para servir a Dios en secreto? Tercero, ¿tu contribución es constante y proporcional a lo que puedes, o sucede solo cuando alguien hace un fuerte llamado emocional? La respuesta sincera a estas preguntas revela mucho sobre nuestra fe. Ser proporcional puede significar 1%, 5%, 10% o hasta 20%, dependiendo de tu momento de vida y de la dirección que Dios te dé. La Biblia no encorseta un corazón que fue liberado por Jesucristo en una hoja de cálculo de Excel. Lo que Dios busca es tu alegría al participar en su obra. Esta libertad, sin embargo, no nos vuelve omisos. Al contrario, nos hace aún más responsables. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental. Si no existe un porcentaje obligatorio, entonces, ¿por qué Dios habla tanto en su palabra sobre la importancia del sustento y de la ayuda mutua? Es porque existe una verdad aún más profunda detrás de esto. Aún sin diezmo obligatorio, Dios ordena sostener la obra y cuidar a los necesitados, y eso es innegociable. Entonces, llegamos a un punto crucial, uno de esos momentos en que la verdad libera, pero también nos llama a una responsabilidad aún mayor. Mucha gente, al oír que el diezmo como una ley del 10% obligatorio no se aplica a la nueva alianza, respira aliviada y piensa, ¡uf, qué bueno! Entonces no necesito dar nada, estoy libre. Vaya, pero ahí está el engaño, y un engaño peligroso. La libertad que Jesucristo nos dio no es un pase libre para el egoísmo, sino una invitación a un nivel de entrega mucho más profundo, que brota del amor y no de la obligación. La Biblia es clarísima sobre esto. Dios no renunció al sustento de su obra ni al cuidado de sus hijos. Al contrario, Él elevó el estándar. Ahora no se trata de pagar una tarifa, sino de participar activamente en el reino con un corazón lleno de fe y gratitud. Pensemos juntos en dos rieles que corren paralelos por todo el Nuevo Testamento, y ellos son, mira, innegociables. El primer riel es el sustento de aquellos que se dedican integralmente a la enseñanza de la palabra y al ministerio. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 9, llega a ser muy directo, ¿verdad? Él usa la lógica del agricultor, del soldado. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿Quién va a la guerra y no recibe su salario? Él argumenta que aquellos que siembran las cosas espirituales tienen el derecho de cosechar las materiales. En Gálatas 6:6, él refuerza: el que es instruido en la palabra, comparta todas las cosas buenas con el que lo instruye. Y en 1 Timoteo 5, él dice que los ancianos que gobiernan y enseñan bien son dignos de doble honor, que en el contexto claramente incluye el sustento financiero. ¿Percibes? No es una ley del 10%, sino un principio de honor, de sociedad. Es entender que sustentar a un pastor, un maestro, un misionero fiel, es invertir directamente en la predicación del Evangelio de Jesucristo. Es ser parte de la misión que Dios nos confió. El segundo riel, igualmente fuerte y quizás hasta más central en el corazón de Dios, es el cuidado activo de los necesitados. Esto es el puro jugo del Evangelio. Santiago, el hermano del Señor, es quirúrgico en esto. Él dice que la fe sin obras es muerta. ¿Y cuál es la obra que él destaca como religión pura e inmaculada delante de Dios? Cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades. La iglesia primitiva, allá en Hechos, era un espectáculo de generosidad. Nadie consideraba suyo lo que poseía, sino que todo era compartido. Había una preocupación real, visceral, por el hermano que pasaba necesidad. El dinero no era para construir monumentos, sino para socorrer gente. Y aquí, mi amigo, necesitamos ser honestos y hacer una reflexión. Si una iglesia recibe ríos de dinero, pero ayuda poquísimo a los pobres, a los hermanos desempleados, a las familias arruinadas, algo anda muy mal. Si el dinero solo sube a la cima y no baja a la base, para socorrer a quien lo necesita, eso no tiene nada que ver con el modelo que la Biblia nos muestra.
El corazón de Jesucristo siempre estuvo con los vulnerables. Lo sé, lo sé. Quizás estés pensando, pero ya he sido tan herido, ya he visto tanto abuso financiero, tanta gente usando el nombre de Dios para enriquecerse. Mi corazón se endureció. Entiendo perfectamente tu dolor. Es legítimo. Pero, por favor, no uses el error de los demás como excusa para desobedecer un llamado claro de Dios. Él no te llama para financiar el lujo de nadie, sino que te llama para ser un canal de su providencia en la vida de alguien. La solución no es dejar de dar, sino aprender a dar de la manera correcta. ¿Y cómo es esa manera? Primero, prioriza necesidades reales. Mira a tu alrededor. Hay gente pasando hambre, hay misioneros necesitando ayuda en el campo, hay un hermano de tu comunidad que necesita una canasta básica. Empieza por ahí, por las personas, no por el espectáculo. Segundo, da con propósito y transparencia. Busca ministerios e iglesias que sean claros sobre a dónde va el dinero. Tercero, empieza pequeño, pero sé constante. La generosidad es un músculo de nuestra fe que necesita ser entrenado. Por último, acompaña el fruto. Donde inviertes tu recurso, vidas están siendo transformadas. El Evangelio de Jesucristo está avanzando. El socorro está llegando. Donde Dios está, hay fruto. Esta es la verdadera adoración. Una entrega que refleja un corazón transformado. Pero ¿y cuando esa generosidad, esa ofrenda que debería ser de amor, empieza a ser usada de otra forma? ¿Cómo percibimos cuando el diezmo, aunque con otro nombre, se convierte en una herramienta de control espiritual en manos de alguien? Esa es una línea muy tenue, y es sobre las señales de esa manipulación de lo que necesitamos conversar a continuación. El verdadero peligro no es dar o no dar, es la manipulación, miedo, trueque y promesa de riqueza como evangelio. Mi amigo, mi amiga, vamos a sentarnos un poco y conversar sobre algo que, mira, conmueve el corazón de mucha gente y, si no se mira con la luz de la palabra, puede causar un daño tremendo en nuestra caminada. El verdadero peligro, lo que realmente nos aleja del propósito de Dios, no es la discusión superficial de dar o no dar. El problema es mucho más sutil y peligroso. Es la manipulación. Es cuando el miedo, el trueque y la promesa de una riqueza puramente terrenal se venden como si fueran el Evangelio de Jesucristo. Y necesito decirte, con todo amor y seriedad, cuando una iglesia, cualquiera que sea, comienza a usar el diezmo para medir tu salvación o tu nivel de fe, eso ya se ha convertido en otro evangelio. Ya no es la buena nueva de Jesucristo. Es otra cosa. Necesitamos tener valor para ver esto, porque nuestra alma está en juego. La Biblia, que es nuestro mapa y nuestra brújula, es clarísima sobre esto. El apóstol Pablo, escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, allá en 1 de Timoteo 6, da una advertencia que parece que fue escrita ayer. Habla de hombres de mente corrompida, que fueron privados de la verdad y que piensan que la piedad es fuente de lucro. Vaya, eso es fuerte. No está hablando de gente del mundo, está hablando de gente de dentro, que usa el nombre de Dios para beneficio personal. Y el apóstol Pedro no se queda atrás. En su primera carta, en el capítulo 5, aconseja a los presbíteros, a los pastores, a cuidar del rebaño de Dios no por codicia, sino de buena voluntad, no como dominadores, sino como ejemplos. Mira bien, el foco es el cuidado, el amor, el ejemplo. El liderazgo que Jesucristo nos enseñó es servicio, no explotación. Cuando entendemos esto, percibimos que nuestra indignación no es contra la iglesia de Cristo, de ninguna manera. Amamos a la novia de Cristo. Nuestra lucha es para defender al rebaño, a las ovejas preciosas de Dios, de lobos que se visten de pastores para explotar la fe del pueblo. ¿Y cómo identificamos esto en la práctica? Existen señales, banderas rojas que no podemos ignorar. Es lo que llamo el prueba de control por el diezmo. Si notas unas 2 o 3 de estas señales juntas, cuidado. La alerta es máxima. Primero, las amenazas constantes. Esa conversación de, si no das, Dios te va a maldecir. Tu vida financiera está atada porque no eres fiel. Eso es usar el nombre de Dios en vano para instalar pánico. El Dios que la Biblia revela es un Padre de amor, no un usurero celestial. Jesucristo vino para librarnos de la maldición de la ley, y no para ponernos bajo una nueva.
Segundo, el trueque espiritual. Es la teología del toma y dame. Planta 100 reales en el altar y Dios está obligado a devolverte 1000. Esto transforma al creador del universo en un cajero automático, en un genio de la lámpara. Nuestra relación con Dios se convierte en un comercio, una transacción. Dejamos de adorar y pasamos a invertir, esperando un retorno financiero. Esto es una distorsión grotesca del carácter de Dios. Tercero, el miedo como combustible, la presión pública, la humillación de quien no puede contribuir, la creación de rankings de ofrendantes. Esto no es el espíritu de Dios, es técnica de venta agresiva. Cuarto, la falta de transparencia. Nadie sabe a dónde va el dinero, y si alguien se atreve a preguntar, es tachado de rebelde. Quinto, la protección del líder con el famoso «no toques al ungido del Señor», una frase sacada de contexto para silenciar cualquier cuestionamiento legítimo y crear un aura de intocable. Y por último, la confusión intencional entre ofrenda y salvación. Quien da es fiel, espiritual, salvo. Quien no da es rebelde, carnal, en pecado. Mi hermano, nuestra fidelidad es a Jesucristo, y nuestra salvación fue comprada por la sangre de Él en la cruz, no por nuestra chequera. Dar por miedo o por trueque puede incluso llenar una caja, pero nunca, jamás, transformará un corazón. La generosidad que la Biblia enseña, especialmente en el Nuevo Testamento, es una respuesta desbordante de un corazón agradecido por el amor de Dios. Es fruto, no semilla de negocio. Es alegría, propósito y transparencia. Por eso, si te viste atrapado en ese sistema, el primer paso es arrepentirte de haber sido controlado, sin ninguna vergüenza. Muchos de nosotros, en la sinceridad de nuestra fe, caímos en estas trampas. El segundo paso es volver al estándar de la Biblia, dar con alegría, con propósito, apoyando la obra que genuinamente expande el reino de Dios con integridad. Y, por último, es necesario tomar la decisión de apoyar lo que es bíblico y rechazar toda y cualquier forma de chantaje espiritual. Nuestra fe en Jesucristo nos hizo libres. Vamos a vivir en esa libertad. Ahora, para que podamos crear una comunidad fuerte en torno a esta verdad, comenta aquí abajo. Verdad 2. Si ya escuchaste el pasaje de Malaquías, siendo usado como una amenaza para presionarte a dar dinero. Y si crees que este tema es importante y quieres profundizar, comenta test. Si quieres que haga un video detallando cada una de las 7 señales de manipulación financiera en el diezmo. Ante todo esto que hemos conversado, la pregunta que sigue resonando en el alma no es sobre dinero, sino sobre el corazón. Ahora que la luz de la Biblia ha aclarado este camino, ¿en qué área de tu vida sientes que Jesucristo te está llamando a vivir en mayor libertad y generosidad? No por miedo, sino por puro amor. Quiero animarte a compartirlo aquí en los comentarios. Quizás un testimonio, una experiencia de cómo Dios te liberó de una mentalidad de culpa o te enseñó a ser verdaderamente generoso. Tu historia puede ser la respuesta de oración que un hermano o hermana necesita leer hoy para fortalecer su fe. Y para que sigamos creciendo juntos, firmes en la verdad de la palabra. Si aún no formas parte de nuestra familia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no te perderás ningún mensaje de fe que Dios preparó para transformar tu día. Y si tu corazón siente el deseo de apoyar más de cerca esta obra, para que el Evangelio de Jesucristo alcance aún más vidas, considera hacer clic en el botón Hazte miembro. Es una forma bendecida de sembrar en este ministerio y ser parte de esta misión con nosotros. Para continuar esta jornada de maduración en la fe, el video que aparece ahora en tu pantalla no es solo una sugerencia, sino el próximo paso que Dios tiene para tu crecimiento. Haz clic en él y juntos profundicemos en lo que la Biblia nos enseña. Que la paz del Señor Jesucristo, que excede todo entendimiento, inunde tu corazón y tu casa. Que la mano de Dios esté sobre ti y tu familia, guardando, guiando y bendiciendo cada paso. Ve en paz, y que tu semana sea una prueba viva del amor y la libertad que encontramos en nuestro Salvador.